todos. Estamos aquí nuevamente en este espacio de Grupo Impulsora, hoy para platicar con Mateo Martínez, Country Manager de ICL, un aliado de Grupo Impulsora, quienes traen muchas tecnologías para el campo, para la agricultura, y estamos aquí para hablar de cómo ha cambiado la agricultura, ¿no? ¿Cómo estás, Mateo? ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes y muchas gracias a Grupo Impulsora por este espacio. Es un placer siempre platicar contigo, con el equipo y contribuir ahí con la conversación que tenemos el día de hoy sobre los cambios y los retos que el productor se está enfrentando al día de hoy. De acuerdo. Muchas gracias, Mateo. Muchas gracias. Igual es un gusto colaborar contigo. Mateo es un técnico muy preparado que lidera el grupo de ICL, el grupo de trabajo de ICL en México. Y Mateo, el tema del día de hoy es cómo ha cambiado la agricultura, ¿no? Es un hecho que todo está siempre en evolución, en cambio, no nada más la agricultura, todos los sectores productivos. Pero estamos aquí para reflexionar un poquito en qué necesita cambiar en la forma de producir. Entonces, con eso en mente, quiero pues hacerte algunas preguntas, ¿no? Para ver tu opinión y que nos compartas, ¿no? Tu visión. Si comparamos la agricultura, Mateo, de hace una década, de hace 10 años, con la agricultura que tenemos hoy, ¿qué ha cambiado en tu perspectiva? ¿Qué has visto tú evolucionar en estos últimos 10 años? Muchos cambios, Ignacio, muchos cambios. Tenemos año con año nuevas tecnologías, nuevos retos. Si hablamos de hace 10 años, quizás muchos diríamos que es poco tiempo. Sin embargo, sí hemos tenido cambios muy sustanciales, sobre todo en algunos temas. Y yo lo que he observado, y mi equipo también lo ha observado en campo, que el tema donde ha habido un cambio más drástico es en la disponibilidad del agua, uno de los Okay. temas que aqueja mucho al productor. Y no solo es la disponibilidad, va muy de la mano con la calidad también del agua, ¿no? Entonces Yeah. esos parámetros o esos retos, pues ya el día de hoy representan una dificultad para el productor para producir como lo hacía antes. Eso es Claro. por una parte lo que hemos observado, ¿no? Y también hay otros temas que son más evidentes, quizás, por ejemplo, los costos. Los costos de producción, año con año, pues hemos enfrentado a inflación y aumento de los costos de manera general. Eh, Tuvimos periodos muy críticos, muy drásticos, donde los agroinsumos subieron drásticamente de precio, por ejemplo, en el año 2022, y actualmente pues estamos atravesando todavía una incertidumbre por incremento de precios en este año, y eso pues le pega mucho al productor, ¿no? Porque los agroinsumos suben de precio, el costo de producción sube. Sin embargo, en ocasiones no va muy de la mano con el costo de las cosechas. En Correcto. el año 2022, algo que hemos platicado mucho con algunos ingenieros, algunos gerentes de empresa, la diferencia del 22 fue incremento de costos de producción, pero a la par también hubo un incremento de los costos de la cosecha. Y eso al final de cuentas amortigua y la rentabilidad del productor es favorable, ¿no? De Este año acuerdo. hemos visto un poco diferente. Sí ha habido incremento en algunos cultivos, más por reducción de superficie, ¿no? Por ejemplo, el tomate ahorita tiene muy buen precio de venta, y sobre todo algunas hortalizas. Sin Sí. embargo, si tú observas en granos básicos como el maíz, el trigo, incluso el frijol, los precios pues están por los suelos, ¿no? Y el productor está sufriendo ahorita por el tema de rentabilidad de sus cosechas. Claro. Y yo creo que en eso se resume, ¿no? Es como llamamos la línea final, ¿no? La rentabilidad de la agricultura creo que es un gran reto hoy en día. Y tú mencionabas dos grandes vertientes, ¿no? Lo que tiene que ver con las condiciones de producción, hablando de disponibilidad de agua, calidad de agua. Yo agregaría ahí el tema también, pues del estrés climático, ¿no? Que ya cada año es diferente, todos los años ya difícilmente podemos hablar de una temporada típica, ¿no? Hoy tuvimos un invierno acá en la región noroeste, norte, un invierno
muy cálido que aceleró el desarrollo de los cultivos y pues eso tiene obviamente una mayor demanda de agua, una serie de cosas, ¿no? Y por otro lado, Mateo, hablabas también pues del tema de la estructura de costos, ¿no? En la agricultura que está empujando un poquito los márgenes. Yo creo que son esas dos grandes vertientes que si bien siempre han estado ahí, hoy en día pues son muy relevantes y están apretando los márgenes en la agricultura. Tú mencionabas algo muy importante, Mateo, y muy interesante. Hablabas que sí hay nuevas tecnologías, pero también hay nuevos retos, ¿no? Y yo creo que eso pasa en muchos ámbitos, ¿no? De repente, pues dice uno, pues a lo mejor ahora hay más tecnologías, ¿no? Debe ser más fácil producir que hace 10 años, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Tú crees que es más fácil producir hoy en día que lo que era hace 10 años o es más retador hoy en día producir a pesar de las tecnologías? Es una pregunta muy compleja y tiene varias vertientes porque sí, la tecnología ha avanzado mucho. Eh, si tú lo ves de la perspectiva de los recursos naturales, es más difícil. ¿Por qué? Porque como lo comentamos, hay menos disponibilidad de agua. Eso te representa un reto en la agricultura muy, muy complicado. Por otro lado, el estrés climático, que no solamente te conlleva a la escasez de agua, ¿no? También, por ejemplo, los cambios de los ciclos de la lluvia, menor precipitación. Eso también te conlleva a una mayor presión de plagas y enfermedades. Lo mencionaste muy bien ahorita, por ejemplo, en la zona de Sinaloa, la zona de Sonora, tuvieron una temporada, un invierno cálido, donde la presión sobre el cultivo, tanto climático y también eso conlleva a mayor presencia de plagas y enfermedades, pues hace todo un reto producir y hay plagas que ya van tomando resistencia a los insecticidas. Y si lo analizamos desde esa perspectiva, yo te diría es más complicado producir el día de hoy Claro. que hace 10 años. Por otro lado, la tecnología sí ayuda y eso mitiga un poco los retos que el productor está enfrentando. Por ejemplo, las aplicaciones, ahorita ya hace 10 años, por ejemplo, no teníamos a lo mejor equipos que tenemos ahorita para hacer aplicaciones más eficientes. Un ejemplo, podemos mencionar los drones. Hace 10 Claro. años pues, no se usaban en agricultura y ahorita si requieres hacer una aplicación a gran escala o gran superficie, puedes ahorrar tiempo, eficientar recursos y eso te lo facilita mucho, ¿no? Aunado a eso, pues hay otras tecnologías también que se van desarrollando, no solo de aplicación, también de la parte de riego. Los sistemas de riego son más tecnificados. Lo que quizás ha complicado un poquito es la implementación, pero sí existen sistemas de riego muy sofisticados que pueden ayudar al productor a aprovechar cada gota de agua que aplique y con ello también a través del fertirriego, cada gramo de fertilizante que se aplique, que se aproveche al máximo. Y viéndolo de esa perspectiva tecnológica, sí es más fácil producir al día de hoy. Sin embargo, hay que balancear las cosas y como te comenté, es algo a lo mejor difícil de responder de manera general porque tiene Claro. varias aristas, ¿no? De acuerdísimo. Sí, concuerdo. Creo que desde la óptica de, como decías tú, recursos naturales y factor ambiente, digamos, entorno, pues hoy en día se ve más complicado. Ya sabemos, todo lo hemos escuchado en diferentes espacios, congresos, pues la superficie no está creciendo, al contrario, ¿no? Tenemos una degradación de las superficies agrícolas a nivel global, tema de erosión, una serie de cosas, no hay más disponibilidad de agua y cada vez se requieren más alimentos. Entonces eso hace una combinación complicada. Pero por otro lado, tenemos nuevas tecnologías, como ya mencionabas algunas de ellas, y no voy a ahondar más en ese tema, pero creo que pues al parecer, Mateo, la clave va por apalancarnos de esas tecnologías, porque hay cosas que de momento como industria no vamos a poder cambiar, ¿no? El clima, por ejemplo, la disponibilidad de agua, pero sí podemos apalancarnos de estas tecnologías. Y en ese sentido, Mateo, hablando, por ejemplo, pues de todo este contexto amplio, desde el punto de vista de la nutrición vegetal, de la salud del suelo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos apalancarnos de las tecnologías que hay para, dentro de lo posible,
mitigar los efectos pues, de esto que hablamos, de pues, la disponibilidad de calidad de agua, del estrés climático? ¿Qué podemos hacer desde la nutrición? Sí, muy, muy interesante la pregunta y la reflexión, Ignacio, y podemos hacer muchas cosas a través de la nutrición. La nutrición sí representa un, un- una parte muy importante en la producción de los cultivos y te puede ayudar o te puede jugar en contra si no lo aplicas bien, ¿no? Actualmente, pues muchas empresas como ICL, Grupo Impulsora, estamos trabajando para buscar tecnologías más eficientes y hemos avanzado mucho en formular productos a través de nuestros equipos de desarrollo e investigación, formular productos que se adapten también a los problemas que tenemos en los suelos, en el agua y en cada región del productor. Yo te puedo comentar de manera específica con ICL, por ejemplo, que se busca mucho la tecnología que aporte y que ayude a hacer un uso más eficiente no solo del agua, también del suelo, cuidando ambos recursos, ¿no? Y de ahí la Claro, nutrición juega un papel clave porque podemos nosotros tener un cultivo mejor nutrido, que tenga más resistencia a lo que es al estrés por clima, por temperatura, al estrés que pueda generar también las plagas y enfermedades, la incidencia que pueda tener la planta. Una planta bien nutrida, si bien no es la solución total, te claro, ayuda a que tu claro. cultivo tenga mejor respuesta o mejor resistencia ante esas inclemencias de las plagas y del clima, ¿no? De acuerdo. Sí, cada vez hay más evidencia también que una planta bien nutrida, incluso hablando hasta los microelementos que requiere, pues es más tolerante, ¿no? A diferentes tipos de estrés, tanto biótico como abiótico. Entonces creo que también, pues todo tiende hacia algo más integral, ¿no? Un manejo integral desde la nutrición que también te va a contribuir a una cierta resistencia, aunque no es una solución por sí sola, sí es parte de una estrategia integral. Muy bien, Mateo, Así muchas es. gracias. Eh, Siguiendo en esta idea, ¿no? de la fertilización, las tecnologías y lo que estamos discutiendo, ¿qué ves tú en estos, como hablamos, estos últimos 10 años? ¿Qué funcionaba antes en términos de prácticas que tal vez ya no funciona hoy, ¿no? Desde el punto de vista de cómo toma decisiones el agricultor, o sea, ¿qué ves ahí, ¿no? ¿Qué cosas han cambiado en el tema de fertilización o de nutrición vegetal? Sí, entrando al tema de nutrición vegetal, porque si vamos de manera general es muy amplio, si entramos al tema de nutrición vegetal, prácticas que hace 10 años funcionaban y que al día de hoy quizás se sigan haciendo, pero ya no funcionan igual. Eh, y, y te puedo dar unos ejemplos, ¿no? La parte sobre todo de la dosificación de los cultivos, ¿no? Dosificación de la fertilización. Eh, Se tenía a lo mejor la idea anteriormente que entre más aplicamos, mejor resultados, ¿no? Y se ha comprobado que no, sino que debemos aplicar acorde a las necesidades de los cultivos. Hay un principio fundamental que se usa mucho en la nutrición de los cultivos y que debemos implementarlo para tener una nutrición eficiente. Por ejemplo, la dosificación, como te comenté anteriormente, una dosificación te puede funcionar. El suelo estaba a lo mejor más balanceado y ahorita ya no. Y este principio sí te dice, por ejemplo, es de las 4 Rs, que viene Ujú. de la dosis correcta de la fertilización, el momento correcto también, porque no es lo Sí, mismo nutrir una planta que va iniciando, que requiere más fósforo, claro. y a una planta que ya está en cosecha o entrando floración para cosecha, que requiere más potasio. Entonces Ujú. ahí tiene que ver mucho en el momento correcto de la aplicación del nutriente. Algo que te puedo comentar incluso en varios artículos de científicos que están publicados todavía y que tienen 15, 20 años de antigüedad, donde te recomendaban en nutrición de cebolla, por ejemplo, ¿no? Aplica todo el fósforo en un inicio y todo Ujú. el potasio en la base y el nitrógeno aplica el 30-40% y de ahí fragmenta el nitrógeno durante el ciclo.
pero durante el ciclo del cultivo ya no te recomendaban aplicar ni potasio ni fósforo, ni micros, ¿no? Y ahorita si tú aplicas ese principio en la nutrición de un cultivo intensivo, la verdad tendrás un efecto quizás no favorable, ¿no? Porque la planta tiene necesidades nutrimentales muy marcadas en diferentes etapas de crecimiento y de desarrollo. Entonces ahí viene ese principio de momento. La planta, por ejemplo, hablando de una cebolla o cualquier cultivo, cuando entra etapa de formación de fruto, formación de bulbo, como la cebolla, requiere una demanda alta de algunos nutrientes como potasio, como calcio, e inclusive magnesio, ¿no? Entonces ahí entra el principio de momento correcto. Y otro sería, por ejemplo, la fuente correcta del fertilizante, ¿no? Ahí no solo es aplicar fósforo, potasio, nitrógeno, micros, no solo es aplicar el nutriente, ya debemos ir ahora cuál es la fuente correcta. Y yo en este Claro. punto sí considero, Ignacio, que todavía nos falta mucho en este Ya, punto, ir con fuentes correctas. Por fuentes. ejemplo, por ejemplo, en la zona norte de México, México tiene mucha diversidad, tanto de suelo, de clima. Y yo siempre le comento a los productores y a los técnicos, México, si tú divides México a la mitad, zona bajío para arriba, tienes suelos muy alcalinos, pHs alcalinos. Entonces no puedes manejar una nutrición completa en todos los lados, todas las fuentes deben cambiar. Claro. Y ahí es donde te comento que a mi punto de vista todavía estamos eh, lejos de llegar a lo ideal, porque Sí, seguimos usando en muchas ocasiones fuentes que no son eficientes, ¿no? Por ok. ejemplo, hablando precisamente del fósforo, en suelos alcalinos, el fósforo se fija fácilmente. Y muchas veces decimos es que el fósforo es muy lento, no se aprovecha y aplicamos a lo mejor 200, 300 kilos del fósforo granular o un fósforo soluble al suelo, al cultivo, y no vemos una respuesta favorable. Y no es que la dosis para empezar, pues sí, a lo mejor no está correctamente, pero también la fuente, ¿no? La Claro, fuente puede ser que no sea apto para ese tipo de suelo y lo que se esté haciendo es aplicando y fijando al fósforo en el suelo con otros elementos como calcio, como magnesio o inclusive con los micros en condiciones alcalinas y eso nos lleva a una eficiencia muy, muy baja de aplicación del fósforo. Y de ahí viene la importancia de elegir la fuente correcta de del, acuerdo. del nutriente, ¿no? Y finalmente, para completar, ahora sí que las 4R viene el lugar correcto, ¿no? El lugar correcto, eso creo que sí lo hemos hecho mejor Ujú. porque aplicamos los nutrientes, por ejemplo, cada día más el sistema de riego y eso pues te lleva los nutrientes en la raíz, donde debe estar. Eh, sí, todavía, por ejemplo, en cultivos muy extensivos podemos mejorar más, por ejemplo, el lugar correcto y la forma correcta. A lo mejor en el caso de los nitrogenados, aplicarlos más en cuestión de incorporarlos o, o hacerlo más como en franja en vez de voleo para que podamos incrementar la eficiencia de aplicación. De acuerdo. Muy bien, Mateo, excelente. Muchas gracias. Y retomando estas ideas de pues, los conceptos, ¿no? De las 4 Rs, por sus siglas en inglés, o las 4 Cs, ¿no? La dosis, el momento, la fuente, el lugar adecuado. Hablando de, para lograr esto, ¿qué tecnologías, qué nuevas herramientas hay hoy en día disponibles para el agricultor, hablando precisamente de fuentes y todo lo que hablábamos, que nos permitan lograr una fertilización más eficiente ante los retos que tenemos? ¿Qué nuevas tecnologías o herramientas hay disponibles hoy en día? Sí, tenemos muchas herramientas y muchas tecnologías disponibles. Algo también que vemos en los cambios de 10 años para acá eh, es las opciones que tenemos, no solo de tecnología, también de agroinsumos. Uh -huh. Tenemos un abanico muy amplio de opciones y de ahí, pues sí hay tecnologías, productos que tienen muy buena eficiencia, ¿no? Y pueden ayudar a mejorar la rentabilidad del productor, ¿no? Porque ahí venimos al principio, no siempre aplicar más kilos de fertilizantes es mejor. Claro. Hay tecnologías, productos
que aplicas una dosis menor y son más eficientes y tienes mejor resultado. Entonces, en esa parte, la nutrición sí se ha avanzado mucho con las opciones que hay en el mercado. Ahora, pasando nosotros a la parte que representa ICL y Grupo Impulsora de lo que estamos haciendo en el campo, tenemos vertientes también, ¿no? La vertiente de nutrición de cultivos extensivos. Claro. Hemos tenido casos muy exitosos donde mejoramos el rendimiento y la rentabilidad del productor de manera muy favorable, solamente agregando una tecnología al programa de nutrición que ha sido el polisulfato, ¿no? Por ejemplo. Ahí la bondad de esta tecnología trae muy concentrado lo que es potasio, calcio, magnesio y azufre y trazas de boro. Entonces tienes esa gran ventaja que tienes 5 nutrientes en un producto, y cuando agregas al programa del productor, ya sea por ejemplo si el productor acostumbra aplicar urea, lo agregas y ya tienes un programa con 6 nutrientes. Ujú. Y ahorita, por ejemplo, en la base, para legumbres, por ejemplo, mezclado con un MAP o un DAP, ya tienes un programa prácticamente completo con 7 nutrientes, 6 macronutrientes y un micronutriente. Entonces, es una versatilidad y una practicidad muy favorable para el productor, y adicional, pues le está dando una nutrición balanceada y enriquecida al cultivo. Y si nos vamos a la parte del suelo, tenemos también un mejor cuidado del suelo por la aplicación principalmente de calcio, magnesio y azufre, que son elementos que ayudan mucho a tener un suelo fértil. Se habla muy poco de ello, sin embargo hay muchos estudios que respaldan que hacer una nutrición con calcio, magnesio y azufre te ayuda mucho a la estructura del suelo, a la fertilidad del suelo, inclusive para tener mejor vida de microorganismos benéficos en el suelo, ¿no? Entonces tenemos esa tecnología que hace, por ejemplo, 10 años no la teníamos en México, y son de las cosas positivas que estamos avanzando en la agricultura. De acuerdo. Digo, y antes de brincar a alguna otra tecnología, precisamente señalar lo que mencionamos, te lo decíamos antes también, en caso particular del polisulfato, pues es una tecnología que se ha integrado de manera fácil, digamos, a las prácticas del agricultor. No tiene que cambiar grandes cosas y estamos obteniendo pues diferentes beneficios con ello, ¿no? Y además de lo que tú ya mencionabas, también a nivel de cultivo, pues hemos visto que esa combinación, sobre todo calcio, magnesio, azufre, han ayudado mucho también a la sanidad del cultivo, sanidad radicular, a la tolerancia a condiciones de estrés abiótico. Hemos visto también en ocasiones un efecto interesante en el caso del maíz de stay green, ¿no? Que se mantiene verde más tiempo, ¿no? Comparado con los testigos. Entonces, una tecnología muy interesante de fácil implementación, ¿no? Que lo decíamos hace rato también, que tiene que tener esa característica de que el agricultor la pueda implementar fácilmente, ¿no? Y concuerdo contigo, eso por un lado, por el lado de los cultivos extensivos, ¿no? Cultivos de granos básicos, cultivos que se fertilizan edáficamente, que aplicamos el fertilizante directo al suelo. Y en el tema de cultivos de riegos presurizados, Mateo, de cultivos de alto valor, de riegos por goteo, aspersiones, ¿qué tecnologías, qué herramientas nuevas hay en el tema de nutrición que tal vez no había hace 10 años? En ICL sí hemos desarrollado tecnologías nuevas y diferentes a lo que había 10 años. Por ejemplo, en la cuestión de riego por goteo, los solubles, pues normalmente pues ya tiene mucho tiempo que se ha venido trabajando con el MAP soluble, el nitrato de potasio, el nitrato de calcio, fuentes que en cierto momento pues ya hay muchas opciones. Sin Claro. embargo, también pues hay nuevas tecnologías que buscan mejorar la eficiencia de aplicación comparado a los productos que anteriormente existían, ¿no? Y yéndonos, por ejemplo, los problemas que enfrenta el productor mexicano por el tema de la calidad del agua, la escasez de agua, la salinidad de los suelos también. De ahí, pues se han ido desarrollando tecnologías que ayudan
hacer aplicaciones más eficientes en riego. Hablando específicamente de productos o de tecnologías, en ICL, por ejemplo, bueno, la empresa desarrolló la tecnología de PKSeed, la tecnología PKSeed que va muy de la mano con los otros productos del portafolio, como los Agrolution pH Low, que es que estas tecnologías lo que ayudan es mejorar la solubilidad de aplicación y al mismo tiempo contienen la acidez para destapar goteros, limpiar cintas, y ya en la raíz, en el suelo, ayudan a desbloquear elementos como fósforo y calcio. El fósforo y calcio es algo muy conocido, que cuando tienes un pH arriba de 7 hay una fijación de fósforo y calcio, un precipitado que es fosfato de calcio y es insoluble, no disponible para la planta, y puedes tenerlo ahí años y años y la planta nunca lo va a aprovechar. Y eso, lo que viene haciendo la tecnología de PKC, Evolution pH Low, ayuda a que cuando el fósforo llega en el suelo, la tecnología de PKC desbloquea el fósforo y el calcio, el fósforo y magnesio, el fósforo y también los micronutrientes como zinc, hierro, manganeso y cobre, se desbloquean y pueden ser asimilados por la planta. Entonces es una tecnología que va muy acorde a las necesidades del campo el día de hoy, y, y tienen esas vertientes de trabajar no solo como nutriente con los nutrientes que aporta. Por ejemplo, el PKC aporta fósforo y potasio. Los Agrolution pH Low, de acuerdo a la etapa, pueden aportar principalmente fósforo, potasio, nitrógeno y micros, o bien balanceado o bien altos en potasio, y son formulaciones completas, ¿no? Sin embargo, más allá de los nutrientes, estas tecnologías ayudan a cuidar el sistema de riego, a tener mejor eficiencia de aplicación y, adicional, a desbloquear los elementos que pueden estar secuestrados en el suelo y que no están siendo aprovechados como se deben. Muy bien, muchas gracias, Mateo, muy, muy ilustrativo, muy interesante. Pues hemos hablado de cómo ha cambiado la agricultura, los retos que enfrentamos en el sector agrícola en la actualidad, cómo ha cambiado la fertilización, nuevas tecnologías, nuevas herramientas. A manera de conclusión, Mateo, si pudieras tú dar una recomendación a los productores hoy en día para enfrentar los retos que tenemos y los que vengan, porque tampoco sabemos, o sea, siempre hay retos nuevos, no sabemos qué es lo que va a suceder en adelante, pero si pudieras dar una recomendación desde la óptica, lo que hemos hablado hoy en día, desde la óptica de la fertilización, de la nutrición, ¿qué le recomendarías a los agricultores para enfrentar los retos actuales y venideros? Sí, sería algunas recomendaciones para el productor: siempre estar, planear. En el agro, de repente no se nos da mucho la planeación y queremos hacer las cosas de manera inmediata, ¿no? El campo sí requiere mucha planeación, inclusive la cuestión de rotación de cultivos es una recomendación que les doy siempre a los productores: observar las tendencias, que va muy ligado a la planeación, observar tendencias, porque ¿qué sucede? Por ejemplo, si no observamos tendencias, si no observamos lo que está pasando en el mercado, cometemos el error de sembrar o tener cultivos que ya está sobresaturado. Lo hemos visto en varias ocasiones con varios cultivos, se sobresatura y los precios colapsan, ¿no? Entonces, ahí falta a lo mejor tener mejor planeación, mejor información, estar informados sobre lo que está pasando en el mercado agrícola. Otra recomendación sería siempre implementar y buscar nuevas tecnologías. Quizás de inicio, si el productor tiene dudas, puede hacer en una parcela pequeña, probar la tecnología y ver cómo funciona, pero no cerrarse a hacer lo mismo todos los años, 20 años, 10 años, 5 años, hacer lo mismo siempre. Mi recomendación es ir cambiando, ir probando nuevas tecnologías, a implementar las que funcionan, y las que no funcionan quizás en la parcela pueden no implementarse,
pero siempre ir buscando nuevas tecnologías. Y otra recomendación que va muy de la mano con nuevas tecnologías es medir, eh, siempre medir, porque nos pasa mucho y me ha pasado cuando he trabajado como asesor de campo. Uno de los retos, uno de los problemas que uno se enfrenta es que no se mide, ¿no? Y cuando se presenta una propuesta innovadora, una propuesta nueva, se tiende a pensar que es más caro. Y el productor de inicio te dice, oye, es que es más caro, yo veo los precios y es más caro. Y, y si no hay un registro de datos del ciclo anterior o de ciclos anteriores, donde el productor pueda ver cuánto gastó en fertilizantes, hablando de nutrición vegetal, en su parcela, cuánto es su costo por hectárea para nutrir su cultivo, no puede dar una respuesta contundente de decir es más caro, porque puede que sea más caro o más barato incluso, ¿no? Entonces Claro. ahí esa información pues la tendríamos siempre midiendo y nos va a ayudar a tomar decisiones, porque si estás viendo, por ejemplo, quizás los precios de los productos que has aplicado durante varios años son precios relativamente bajos, sin embargo, pues estás aplicando un abanico amplio de productos y puedes tener un costo de implementación alto, pero tienes el registro y esta nueva propuesta que viene siendo más eficiente, al final te puede recomendar a lo mejor el programa dando buenos resultados con una dosis menor, o un programa más fragmentado, mejor distribuido, te puede dar un costo de producción inclusive menor. Y muchas veces en campo uno se enfrenta a esas situaciones y es muy difícil la barrera si no hay información, si no hay datos con qué comparar. Y por eso mi recomendación siempre es medir, medir y medir. De acuerdo, muy bien, excelente, Mateo. Pues yo lo resumiría, fíjate, tu conclusión que nos compartes: informarse, planear, implementar nuevas tecnologías, prácticas, lo que sea que nos ayude a buscar un mejor resultado, y medir para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo invitaría también, pues, a los productores que nos ven a usarnos a nosotros como casas comerciales, como fabricantes. Mateo y un servidor, Ignacio Villegas, pues representamos la parte agronómica de las empresas que representamos. Entonces, pues estamos también para eso, ¿no? Para acompañarlos en el camino. No es solo el producto y la transacción comercial, sino también todo esto que estamos mencionando, ¿no? Es parte de lo que hacemos. Úsenos, aprovéchenos y estamos para servir. Pues muchas gracias, Mateo, muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante, un tema muy, pues, digamos, de moda o en boga ahorita, ¿no? El tema pues de cómo ha cambiado la agricultura, ¿no? Los retos que enfrentamos, las nuevas tecnologías. Y pues muchas gracias por el espacio y por acompañarnos, muy valiosa tu participación como siempre, y pues aquí nos estaremos viendo en nuevos espacios. No, al contrario, muchas gracias, Ignacio, y a Grupo Impulsora. Siempre agradecidos con ustedes por el apoyo que se ha brindado en la implementación de las tecnologías de ICL en campo. Y pues un placer y gustosos de seguir trabajando para seguir mejorando algunas cuestiones que requiere el productor. Y aprovechando tu comentario, la visión y ahora sí que la visión que tiene tanto Grupo Impulsora e ICL siempre es estar con el productor, resolviendo los problemas que el productor enfrenta en el campo. Los problemas de los productores son nuestros problemas, porque buscamos siempre soluciones para coadyuvarlos y mejorar las aplicaciones, y nuestro objetivo común es tener una mejor agricultura. Definitivamente. Perfecto, pues con eso cerramos. Muchas gracias, Mateo. Muchas gracias, Ignacio.